Hola, bienvenidos a mi tercer video sobre esta serie de videos de cómo resolver la guía del Comipems en el área de matemáticas. En este caso vamos a ver las preguntas de la 1 a la 6. Pues bien, comencemos. Para la guía de la Comipems va a haber casos en los que no nos van a requerir realizar ciertas operaciones, sino es más de analizar, como lo es la pregunta número 1, que nos dice, ¿cuáles son los números que continúan la sucesión? Y nos aparecen los siguientes números, menos 0.9, 0.08, menos 0.007, 0.0006, menos 0.00005. Y nos piden qué números continúan en esta sucesión. De esta sucesión podemos analizar que comienza con un número negativo y continúa con un número positivo. Después un número negativo, luego un número positivo, luego un número negativo. Entonces podemos decir que la primera parte de la sucesión es positivo y la segunda negativo para la respuesta. Dado que inicia en negativo, sigue con un positivo, después un negativo, luego un positivo y termina en un negativo, por lo que debería de continuar un positivo y luego un negativo para tener esa secuencia. ¿Qué más podemos analizar de esta sucesión? Podemos ver que esta, después del punto, no tiene ningún cero y el segundo término tiene un cero. El tercero tiene 2, el cuarto tiene 3 y el quinto tiene 4. Entonces podemos decir que esta sucesión lleva 0, 1, 2, 3 y 4 ceros en cada uno de estos términos. ¿Qué más podemos ver en esta sucesión? Podemos ver que tiene un 9, un 8, un 7, un 6 y un 5. Estos números van en descendencia. Van del más grande al más pequeño. Entonces podemos decir que es 9, 8, 7, 6 y 5. Por lo que los números que continuarían sería el 4 y el 3, con 5 ceros y 6 ceros, y uno de ellos tiene que ser positivo y el otro negativo. Con toda esta información, podemos nosotros dar la respuesta, y la respuesta es un número positivo que le sigue de 5 ceros y termina en 4. Y el siguiente número es negativo, tiene 6 ceros y termina en 3. Por lo que la respuesta es un número positivo y es 0.000004, que tiene un número positivo, 5 ceros y termina en 4. Y luego le sigue un número negativo, que es 0.000003, que es un número negativo que sigue con 6 ceros y termina con 3. Por lo que la respuesta a la primera pregunta es el inciso D. Vamos ahora con la pregunta número 2. Recordemos que en el anterior video mencioné que existe una sucesión que es la mixta. La mixta se va a caracterizar porque no va a tener sentido que nosotros realicemos una primera diferencia y una segunda diferencia. No van a coincidir esos términos. ¿Recuerdan que realizamos una especie de triangulito para restarlos y saber si tenían coherencia esos números? Pues en el dado caso de que sea mixta, no va a haber esa relación y podemos determinar que son dos sucesiones en una, como lo que pasa en la pregunta número 2. En este caso tenemos dos sucesiones y la primera es
menos 5.5, coma, menos 0.5, coma, el número desconocido que nos pide la pregunta, coma, 9.5. ¿Qué vamos a hacer para determinar los espacios vacíos? Para poder determinar estos espacios vacíos, lo primero que tenemos que realizar son estas líneas azules para determinar qué con qué es esa unión. Ahora, si bien recordamos lo que mencioné en el primer video acerca de cómo funcionan los números positivos y negativos en la recta numérica, podemos ver que aquí tengo dos signos iguales, que es el menos 5.5 y el menos 0.5. Pero el menos 0.5 es más grande que menos 5.5. Por lo que yo le tengo que hacer algo a este menos 5.5 para que se parezca a este menos 0.5. Y a esto le voy a sumar 5. Recordemos que cuando tengo dos signos diferentes, el resultado se va a restar, a diferencia de que si son iguales, porque en ese caso se suman. Y si nosotros tenemos menos 5.5 y le sumamos 5, el resultado nos va a salir menos 0.5. Recordemos también cómo funcionan los números positivos y negativos en la recta numérica. Ahora, si a este menos 0.5 le sumo 5, el resultado nos va a salir 4.5. Y si a este 4.5 le vuelvo a sumar 5, el resultado nos sale 9.5. Ahora bien, vamos con la segunda sucesión. En este caso es menos 3,2, el número faltante, 12. A este menos 3 le tengo que hacer algo para que se parezca a este 2. En este caso también le tengo que sumar más 5. Y si a menos 3 le sumo más 5, el resultado me da 2. Recordemos que como son dos signos diferentes, se van a restar. Menos 3 más 5, 2. Y si a este 2 le sumo 5, aquí tenemos dos signos iguales, por lo que se van a sumar. 2 más 5 me da 7. Vuelvo a tener dos signos iguales, entonces se suman. 7 más 5, 12. Por lo tanto, los términos 4.5 y 7 son los que van a resolver esta pregunta. Ojo, aunque 4.5 y 7 son las respuestas a este enunciado, tenemos que tomar en cuenta cómo están posicionadas. Es decir, primero va el 4.5 y después el 7. No primero el 7 y después el 4.5. Por lo que la respuesta a este ejercicio es el inciso B. Pasemos con la siguiente sucesión. Ahora nos está diciendo que encontremos los términos que faltan en la siguiente sucesión. Al igual que la anterior, esta también es mixta, pero los números no son constantes. Ahora van a cambiar. Tenemos una sucesión que avanza en 11 y otra que avanza en menos 4. Ahora bien, ¿cómo voy a determinar cada uno de estos factores? ¿Cómo voy a saber si es 11 y cómo voy a saber que es menos 4? Porque recordemos que al segundo término de la sucesión mixta le tengo que restar el primer término para encontrar la diferencia. Entonces, si yo a 16 le resto 5, el resultado me sale 11 positivo. Y si aquí vemos esta serie numérica, decimos que el 5,16, 27, el espacio faltante, pertenecen a una sucesión y el 12,8, 4, el espacio que nos están pidiendo, pertenece a otra sucesión. Entonces vamos a ver la sucesión que está marcada con la línea número azul. A 16
le resto 5, me sale 11. Por lo que esta va a estar dada por más 11. 5 más 11, 16. 16 más 11, 27. 27 más 11 nos da 38. Y encontramos el primer término de la sucesión faltante. Ahora vamos con la segunda sucesión. Esta es 12,8,4. Este 12 se tiene que parecer a este 8, por lo que la cadena va en descendencia. Y esto es muy importante. Recordemos que al segundo término le tengo que restar el primer término. Entonces sería 8 menos 12. ¿Y qué sucede cuando yo tengo dos signos diferentes? Hay que restarlos. Entonces, 8 menos 12 menos 4. Recordemos cómo funcionan los números positivos y negativos en la recta numérica. Por lo que te recomiendo que le eches un vistazo a mi primer video donde explico cómo es que funcionan estos números en la recta numérica. Bien, para continuar, este 8 se tiene que parecer a este 4. Y mencionamos que esta está dada por menos 4. Entonces, 8 menos 4 me da 4. Y este 4 menos 4 me da 0. Por lo que los términos que cumplen para esta sucesión es 38,0. Por lo tanto, los términos son 38 y 0. Por lo que la respuesta a esta pregunta es la letra C. Vamos a ver otro ejercicio de sucesión mixta, ahora en la pregunta número 4. ¿Qué números continúan la sucesión siguiente? Tenemos ahora menos 41,13, menos 28, 32, menos 15, 51 y nos están pidiendo dos términos. Al igual que las anteriores, esta también son dos sucesiones combinadas en una sola, por lo que se le considera mixta. Ahora, a este menos 28 le tengo que restar menos 41 y el resultado me sale más 13. Recordemos que cuando tengo dos signos diferentes hay que restarlo. Este es un consejo que les doy en mi caso cuando tengan así estas series descendentes que comiencen con negativo. Les recomiendo que lo hagan al revés. En lugar de restar el segundo término con el primero, resten el primero con el segundo y véanlo como que el primero es positivo y el segundo es negativo. Es decir, 41 menos 28, 13. 13 positivo. Este es un consejo que les doy para poder determinar estos números un poco más sencillo. Cuando son negativos, recuerden eso, y van en descendencia, es decir, del más grande al más pequeño. Bien, ahora menos 41 le sumo 13 y el resultado me sale menos 28. La secuencia sigue en más 13. Entonces, menos 28 más 13 me da menos 15. Y menos 15 más 13 me da menos 2. Aquí es muy importante respetar el signo, menos 2. Y encontré el primer término de la sucesión. Ahora vamos con la siguiente sucesión, que es 13,32,51, siguiente término faltante. Aquí vuelvo a hacer lo mismo. El segundo término de la sucesión menos el primer término de la sucesión me va a dar la diferencia. En este caso, 19 a 32, perdón, le resto 13, el resultado me sale 19 positivo, por lo que esta sucesión va a estar dada por más 19. Entonces, a 13 le sumo 19 y el resultado me sale 32.
A 32 le sumo 19 y el resultado me va a salir 51. A este 51 le sumo 19 y el resultado me va a salir 70. Por lo tanto, los términos que van a continuar con esta sucesión es menos 2,70. Por lo que la respuesta a este ejercicio es el inciso C. Bien, ahora vamos a continuar con la pregunta número 5. En este caso nos está diciendo, selecciona el triángulo que sigue la serie. Bien, aquí podemos analizar cómo es que se mueven los piquitos que están marcados con los números. Aquí podemos determinar que el pico número 1 está a la izquierda inferior y el número 2 está en la inferior derecha y el número 3 está en la superior derecha. Entonces, si nosotros seguimos esta sucesión, nos faltaría el superior izquierdo. Podemos decir, por lo tanto, que este ejercicio, la figura se está rotando 90 grados en relación al contrario de las manecillas del reloj. Recordemos que las manecillas del reloj es 12 arriba, 3 a la derecha, 6 hacia abajo y 9 a la izquierda. La figura número 1, hagan de cuenta que está en el 9, la figura número 2 está en el 6, la figura número 3 está en el 3 y me faltaría entonces la figura número 4, que se encuentra en la posición 12. Por lo que la respuesta a este ejercicio es el inciso D. Bien, para finalizar vamos a ver la pregunta número 6. Dice, si las primeras 4 figuras de la serie son, y muestra la siguiente imagen, nos pregunta, ¿cuántos puntos tendrá la que ocupa la octava posición? En este caso nos está pidiendo la octava posición. En el video anterior mencioné que es muy importante que lo primero que tienen que realizar en una sucesión, ya sea de números o de figuras, es enumerar qué posición ocupa cada término. Es decir, la primera figura ocupa la posición número 1, la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente. Podemos poner que esta es la figura 1, esta es la figura 2, esta es la figura 3, esta es la figura número 4. Una vez hecho esto, ahora lo que debemos hacer es contar cuántos puntitos hay en esta figura. En la figura número 1 tenemos 2 puntitos. En la figura número 2 tenemos 6 puntitos. En la figura número 3 tenemos 12 puntitos. Y en la figura número 4 tenemos 20 puntitos. Ahora nosotros tenemos que realizar la primera diferencia, es decir, lo que está marcado con la línea azul, estos triangulitos azules. Para poder realizarla, recordemos que al segundo término le tengo que restar el primero. Entonces, 6 menos 2 me da 4. 12 menos 6 me da 6. 20 menos 12 me da 8. Ahora, ¿estos números que acabo de encontrar tienen alguna relación? No, no tienen ninguna relación. Entonces, esta sucesión no es lineal, porque recordemos que una sucesión lineal, los números que salen en la primera diferencia son constantes. Ahora, como no tiene relación en la primera diferencia, hay que calcular una segunda diferencia, que es lo que está marcado con la línea naranja. Y volvemos a hacer esa resta. El segundo término menos el primer término. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. Por lo que en la segunda diferencia ya encontramos esta relación.
Entonces decimos que es una sucesión cuadrática. Bien, en el video anterior también mencioné cuál es la fórmula y a qué corresponde cada uno de esos términos de la sucesión cuadrática. Entonces vamos a utilizar la fórmula an² más bn más c, pero recordemos que esta está ligada a tres diferenciales, que es la primera diferencia y la segunda diferencia, que la suma de esas dos diferencias debe de dar el primer término de la sucesión. Bien, para esto vamos a utilizar las siguientes fórmulas, a más b más c, y esto me va a dar igual al primer término de la sucesión, es decir, el 2. Después vamos a utilizar el 3a más b, y esto va a ser igual al primer término de la primera diferencia, es decir, el 4. Y la fórmula 2a, y esta va a ser igual al primer término de la segunda diferencia. Y nos va a quedar a más b más c es igual a 2. 3a más b es igual a 4. Y 2a es igual a 2. Para poder encontrar la fórmula general para esta sucesión, tenemos que empezar de abajo hacia arriba. Es decir, tenemos que empezar primero por 2a, después por 3a más b, y luego por a más b más c. Bien, ahora vamos a despejar a en la primera ecuación. Nos está diciendo 2a es igual a 2. El 2 que le está haciendo la a, la está multiplicando. Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado? Dividiendo. Y 2 entre 2 me da 1. Por lo que ya tengo el valor de a. A vale 1. Ahora nos pasamos a la siguiente ecuación. 3a más b igual a 4. Ya sabemos cuánto vale a. A vale 1. Entonces vamos a sustituir el valor de a en la segunda ecuación. Y nos quedaría 3, se abre paréntesis, porque recordemos que cada vez que sustituimos un término en una fórmula, tenemos que colocar paréntesis. Y esto para evitar márgenes de error. Más b es igual a 4. Ahora, cada vez que nos aparece un paréntesis, es lo primero que tenemos que resolver según la regla de los paréntesis que mencioné en el primer video. Y decimos 3 por 1, 3. ¿Por qué? Porque el paréntesis nos refleja una multiplicación. 3 más b es igual a 4. Este 3 nos está molestando. ¿Qué le está haciendo a la b? La está sumando. Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado? Restando. Y me va a quedar b es igual a 4 menos 3. Y 4 menos 3 es igual a 1. Por lo que el valor de b es igual a 1. Ahora vamos a calcular el valor de c. ¿Correcto? Entonces, a más b más c es igual a 2. Y como ya sabemos cuánto vale a y ya sabemos cuánto vale b, ahora decimos, se abre paréntesis 1, se cierra paréntesis, más se abre paréntesis 1, cierra paréntesis, más c, igual a 2. Ahora, ¿cómo eliminamos estos paréntesis? Aunque no se vea, afuera de este paréntesis hay un signo positivo. Y para que no nos afecte el resultado, le vamos a poner un 1 imaginario. Entonces, más por más, 1 por 1, 1. Ahora vamos con la siguiente. Más por más, 1 por 1, 1. Y así eliminamos a los paréntesis y nos quedaría 1 más 1, más c igual a 2. Ahora, 1 más 1 es igual a 2, más c igual a 2. De antemano quiero pedir una disculpa, pues aquí me equivoqué al momento de realizar el despeje. Aquí en lugar de dividir, hay que restar. Entonces, este 2 más c es igual a 2. Este 2 más
¿Qué le está haciendo a la C? La está sumando. Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado? Restando. Entonces decimos que quedaría C es igual a 2 menos 2 y C equivale a 0. Bien, entonces aquí queda un poco más explícito lo que les mencionaba, aquí ya corregí mi error, que tenemos que 1 más 1 es igual a 2, más C igual a 2. Este 2 con respecto a la C la está sumando, entonces ¿cómo va a pasar del otro lado? Restando. Entonces nos quedaría que C es igual a 2 menos 2 y C es igual a 0. Por lo que los valores quedarían como A equivale a 1, B equivale a 1 y C equivale a 0. De antemano también, puesto que aquí le coloqué el 1, va al 0, pero la fórmula está bien. La fórmula nos está diciendo que es AN al cuadrado más BN más C. Sustituimos los valores que acabamos de obtener. A vale 1, por lo que nos quedaría 1n al cuadrado, más 1, que es lo que vale B, n, más 0, que es lo que equivale C. Pero recordemos que todo número multiplicado por 1 nos da el mismo número y el 0 no tiene tanta relevancia, puesto que todo número sumado por 0, sumado, aquí hay que hacer énfasis en esto, sumado, no dividido o multiplicado, sino sumado o restado, me da ese mismo número. Entonces podemos omitirlo y todo número multiplicado por 1 nos da ese mismo número. Por lo que 1 por n al cuadrado me da n al cuadrado, más 1 por n me da n. Por lo que la fórmula general es n al cuadrado más n. Recordemos que es n la posición. Y en este caso, para esta pregunta me está pidiendo qué valor ocupa la octava posición, es decir, el número 8. Entonces, n va a valer 8. Sustituimos este 8 en nuestra fórmula general, que es n al cuadrado más n. Y decimos, se abre paréntesis, 8 se cierra paréntesis, lo elevamos al cuadrado. Recordemos que es importante que cada que sustituimos una fórmula hay que colocar paréntesis para evitar el margen de error. Más, se abre paréntesis, 8 se cierra paréntesis, por la misma razón. Y ahora vamos a eliminar los paréntesis. Por jerarquía se tiene que resolver primero el exponente. Entonces decimos 8 por 8, 64. Recordemos que al estar elevado al cuadrado significa que vamos a multiplicar ese número por sí mismo, más no por 2. No cometan ese error de multiplicarlo por 2. No, multiplíquenlo por sí mismo. 8 por 8, 64. Y el más se baja. Ahora, este 8, vamos a eliminar los paréntesis de este 8. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aunque no se vea, el 8 está acompañado de un signo positivo. Y para que no nos afecte el resultado, le vamos a colocar un 1 imaginario. Entonces decimos 1 por 8, 8. Más por más, más. Y el 8 se baja, por lo que nos quedaría 64 más 8. Y si sumamos 64 más 8 nos da 72. Por lo que la respuesta a este inciso es el B. La respuesta a este inciso es el inciso B, 72. Y bien, hasta aquí lo dejaríamos con las preguntas del Comipems primera parte. Más adelante les seguiré trayendo cómo resolver la guía del Comipems 2021 en el apartado de matemáticas. De antemano, muchas gracias por verme. Me gustaría que me dejaras un like, un comentario y que compartieras. Así como suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo para saber cómo resolver la guía del Comipems 2021. Sin más, hasta luego.